El tema de hoy es carencia de los niños. No sé si ustedes se han imaginado que cuando hablamos de carencia, cuando hablamos de necesidad, cuando hablamos de hambre, lo primero que se nos viene a la cabeza es África. Nos imaginamos un chico de color, flaquito, con la panza grande, lleno de moscas. A eso nos remitimos cuando pensamos en pobreza extrema. Pero si hablamos de pobreza más focalizada, hablamos de pobreza en Argentina, ya nos imaginamos el norte de Argentina. Nos imaginamos los huichis, comunidades guaraníes que viven en casitas de madera, no tienen saneamiento, no tienen agua, no tienen luz, pocos recursos alimenticios. Pero si centralizamos un poquito más nuestra idea y hablamos de pobreza ya local, o en Buenos Aires o en Rosario, nuestra cabeza automáticamente se va hacia las villas miserias. Nos imaginamos personas que viven en una casita de chapa, cubierta o separada por cartones, por madera, una casa pequeña para 5 o 6 personas, completo hacinamiento, poco saneamiento, no hay agua potable, luz enganchada. Y hay veces, si nos concentramos quizás acá, localmente, también ya en San Lorenzo, también hay zonas donde hay pobreza extrema, donde hay una necesidad. Entonces, en el tema de carencia, nosotros estamos refiriéndonos más bien a algunas necesidades que el ser humano tiene que satisfacer para vivir con dignidad. Por ejemplo, el alimento. Una persona, para vivir sanamente, tiene que comer con los suficientes nutrientes para que esa persona se desarrolle en su estado natural y saludable. Se dice de que una persona es considerada pobre si gana menos de 14.000 pesos. O sea, hasta 14.000 no eres una persona pobre si es que gana una familia tipo. Ahora, si esa familia gana menos de 5.700 pesos, ya está siendo indigente. O sea, los que estudiaron, los que hicieron este análisis, buscan todo un pack de cosas necesarias para la persona y ven que en Argentina, capital federal y las grandes metrópolis, la persona necesita 14.090 para dejar de ser pobre. De hecho, los últimos informes están diciendo de que de cada 10 argentinos, 1 está en estado de pobreza. O sea, no está satisfaciendo sus necesidades, está viviendo bajo una carencia profunda. En este caso, una carencia básica de alimentos. Pero hay otras cosas que necesita el ser humano para vivir con dignidad. Por ejemplo, seguridad. La persona, para vivir íntegramente, necesita un techo donde cobijarse. Necesita un lugar donde, si hay peligro, se mete, se esconde. Y hay zonas, lastimosamente, donde la puerta de la vivienda vale menos que el candado. Las viviendas son tan precarias que la persona cuando pone el candado tiene más valor que la puerta. Esa gente que no suple sus necesidades básicas, lastimosamente ha aprendido a crear estrategias de sobrevivencia que también son, digamos, infames para ellos mismos. Cada 2 años aparece uno con una promesa, con un colchón, un bolsón de comida, y esta persona cree que eso es vivir. Esa es su estrategia de sobrevivencia. Y eso va enseñando a los niños, va transmitiendo también a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones van aprendiendo con un acto de viveza, con un acto de estrategia para lograr algo. Entonces, hay una carencia profunda también en el tema de seguridad. Un niño, para que esté seguro,
no solamente necesita de una casa, también necesita de una familia estable. Puede tener un techo, pero si no tiene una familia que lo proteja, ¿cómo va a sentir seguridad? Somos seres sociales. Otra cosa que es carencia también es la falta de educación. O sea, el niño, para suplir sus necesidades, necesita ser educado. Y quizá en esto estamos fallando los profesionales, en esto estamos fallando las instituciones de Estado. No creamos ni las instituciones ni gente capacitada para trabajar con ellos. Estuve en misiones y me hablaron sobre cómo calmar el hambre en la provincia, cómo trabajar con la gente que no tiene trabajo. Y la directora de Juventud me dice: estamos haciendo huertas comunitarias. Y le pregunté: pero perdóname, le digo, pero ¿de dónde va a sacar los recursos la persona que siembra sus lechugas, sus cebollas, para comprar aceite, arroz y todos los demás que necesita para comprar carne? Me di cuenta que había una carencia profunda de conocimiento en esa persona, porque no conocía la pobreza por dentro. Entonces, cuando hablamos de carencia, estamos hablando de cosas estructurales, cosas que a veces mucha gente no entiende, y por eso no se hacen políticas adecuadas para sacar a la gente de pobreza. Desde el sentido común, las personas dicen lo siguiente: esa persona es pobre porque quiere, porque trabajo hay. No es así. Esa persona quizás es pobre porque aprendió a ser pobre, nació pobre, nació con estrategia. El padre o la madre le enseñó estrategias de supervivencia que no son suficientes para salir de su estado. Nacen ya rendidos ante un sistema. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Entonces, es trabajar, en primera instancia, nosotros como individuos, como asociación, hacer trabajar a las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para suplir estas necesidades básicas que son alimento, afecto, seguridad, educación, y también un lugar de pertenencia, donde tu autoestima esté suficientemente fortalecida para poder relacionarte con el otro. Si no tienes una buena ropa, no tienes una buena educación, no tienes un buen alimento, ¿cómo te vas a relacionar con otros? Eso es el problema. Esto, lastimosamente, en algunos aspectos es funcional al sistema. Ahí, justamente, capitalizando la pobreza, capitalizando la necesidad de las personas, es donde surge el clientelismo político. Y aquello que nos pertenece por derecho, nos da como si serían limosnas. Porque el ser humano tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a su alimentación, tiene derecho a la educación. Y hay veces esos derechos nos lo dan como si fuesen limosnas. Y todavía agradecemos por aquello, cuando es deber de la clase gobernante de brindarnos esos servicios que nosotros necesitamos. ¿Qué podemos hacer para terminar con las carencias? Como dije, desde las esferas bajas, desde las ONGs, desde los barrios, poder trabajar con las personas para enseñarles de que es un derecho vivir con dignidad, y hacer presión a las instituciones gubernamentales para que hagan cumplir ese derecho. Entonces, la próxima vez que hablemos de carencia, hablemos ya desde otro ámbito, desde soluciones. Presentemos algunas propuestas viables que no sean los clics que ya conocemos, aquellos que no tienen un fundamento, aquellas que fueron preparadas por gente que nunca sintió carencia. Sino, preparemos proyectos con personas que están en plena carencia. ¿Qué dice una persona que vive en un techo de chapa?
cómo sale una persona que no tiene que comer. Usemos el ejemplo de aquellas personas para que podamos ayudar a los demás. La próxima charla vamos a tratar un poquito sobre algunas estrategias de cómo salir de la pobreza.